veces me encuentro pensando en cómo pasamos la vida, creyendo que las enfermedades graves surgen como enemigas invisibles, listas para atacarnos sin previo aviso. Yo misma estuve condicionada a pensar así, como si se tratara simplemente de mala suerte biológica o de una herencia genética inevitable. Pero cuanto más profundizo en mis estudios, más me doy cuenta de una verdad incómoda. La mayoría de las enfermedades nacen mucho antes de que aparezca cualquier síntoma. Comienzan en la mente, se alimentan de las emociones y encuentran espacio en los vacíos que dejamos en nuestro interior. Es casi chocante admitirlo, porque significa reconocer que no somos víctimas pasivas de nuestro propio cuerpo. Somos sus artífices, incluso sin darnos cuenta. He vivido días en los que mi mente era un caos total y mi cuerpo reaccionaba como si intentara sobrevivir a una tormenta interna. Y entonces lo entiendo. No hay sanación donde no hay coherencia interior. Mi biología siempre ha estado atenta a cada pensamiento, a cada creencia, a cada miedo silencioso que intenté ignorar. Lo más transformador de este descubrimiento fue comprender que si puedo generar desequilibrios con mi mente, también puedo generar sanación. No mediante el esfuerzo ni la fuerza bruta, sino a través de la conciencia. La salud deja de ser un misterio y se convierte en una consecuencia. Y cuando comprendí esto profundamente, me di cuenta de que necesitaba organizar los pasos que realmente funcionan, aquellos que alteran la química interna, liberan al cuerpo de un estado de amenaza y construyen un entorno interno tan estable que las enfermedades graves simplemente no pueden encontrar dónde asentarse. Es curioso cómo la verdad más simple es precisamente la que más evitamos ver. El cuerpo es solo un espejo. Nunca miente, solo refleja lo que llevamos dentro. Y cuando finalmente dejé de resistirme y comencé a observar con honestidad, todo se aclaró. La sanación no comienza en el hospital, ni en el consultorio del médico, ni en el laboratorio. Comienza en el momento en que decido reorganizar mi mundo interior con intención, presencia y valentía. Y precisamente sobre eso voy a reflexionar ahora. Cómo evitar enfermedades graves mediante 5 pasos sencillos, pero que requieren un cambio profundo en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con lo que creemos que es verdad. A veces observo el cuerpo humano y me doy cuenta de cómo nos han condicionado a creer que enferma sin motivo aparente. Pero cuanto más profundizo en la biología de las creencias, más me percato de que la causa no se encuentra donde la medicina tradicional insiste en señalar. Yo misma he conocido pacientes cuyas pruebas no explicaban absolutamente nada, pero sus emociones lo explicaban todo. Es casi como si el cuerpo gritara lo que la mente se niega a admitir. Y cuando comprendí esto, mi perspectiva sobre la salud cambió para siempre. Aún conservo aquel recuerdo del laboratorio, cuando comprendí por primera vez que las células, separadas de sus emociones originales, reaccionaban a cambios sutiles en el entorno. Esto me hizo ver que el cuerpo humano, mucho más complejo, también responde a microestados emocionales que a veces ni siquiera percibimos. Una palabra mal digerida, un miedo reprimido, un resentimiento arraigado. Todo esto se convierte en química, y esta química modifica el comportamiento de nuestras células. La enfermedad entonces deja de ser un accidente y se transforma en una forma de comunicación. A lo largo de los años, he visto a personas cargar con dolores ajenos, creencias heredadas, traumas jamás resueltos, y el cuerpo, pobrecito, intentando equilibrarlo todo por sí solo. Recuerdo a una paciente que había mantenido un conflicto con su padre durante décadas. Su síntoma no tenía sentido clínico, pero sí emocional. Solo cuando procesó ese vínculo, su cuerpo se reorganizó. La biología no miente, solo revela lo que intentas ocultar. Siempre me repito que las células no viven aisladas, obedecen al entorno que creamos internamente. Cuando vivo estresada, tensa, en modo de supervivencia, mis células están en constante alerta. Esto las desgasta, las debilita y crea un terreno fértil para enfermedades que podrían evitarse fácilmente.
Y no hay nada místico en ello. Es pura bioquímica. Es pura biología respondiendo a una orden emocional que no siempre percibo conscientemente. Y cuanto más estudio, más comprendo que no basta con combatir los síntomas, necesito descubrir qué genera el desequilibrio, porque la verdadera raíz no está en el cuerpo, sino en la historia que me cuento a mí misma cada día. Y curiosamente, cada nuevo descubrimiento me lleva al siguiente punto: cómo estas creencias ocultas moldean silenciosamente mi salud. Cada vez que reflexiono sobre las creencias, me doy cuenta de lo mucho más poderosas que son que cualquier medicamento que haya intentado comprender durante mis años en el laboratorio. Es casi irónico. La mayoría de la gente cree pensar racionalmente, cuando en realidad ejecuta programas heredados, repetidos e inconscientes. Y estos programas, cuando son negativos, crean una bioquímica que compromete todo el organismo. Yo mismo he experimentado el peso de estas creencias como si intentara correr con cadenas atadas a los tobillos. Recuerdo perfectamente el momento en que, mientras estudiaba células madre, comprendí que no era el gen lo que determinaba el destino de la célula, sino el entorno. Aquello fue un punto de inflexión para mí, porque si el entorno externo controla la célula, el entorno interno, mis pensamientos y creencias, controla todo mi cuerpo. Una creencia autosaboteadora es como un entorno tóxico. Limita, debilita y crea un caldo de cultivo para la disfunción celular. Así es como el cuerpo empieza a manifestar lo que la mente cree. A lo largo de mi vida, me he dado cuenta de que las creencias más destructivas son las que parecen banales. No soy suficiente, nunca me sale nada bien, siempre me estoy enfermando. Frases pequeñas e invisibles, pero que crean todo un sistema operativo. Y cuando ese sistema es negativo, el cuerpo vive en estado de alerta, libera hormonas del estrés, desactiva el crecimiento celular y debilita el sistema inmunitario. No es mala suerte, es programación biológica en acción. A menudo me he encontrado con personas que intentaron cambiar sus hábitos, su dieta, su rutina, pero permanecieron atrapadas por las mismas creencias limitantes. Y obviamente sus cuerpos no respondieron. Es como intentar actualizar un software con un hardware defectuoso. Nada funciona correctamente hasta que cambia la base. El cuerpo solo sana cuando la creencia permite esa sanación. Es una sinergia inevitable entre la mente y la biología. Y cuando esa sinergia es negativa, el cuerpo paga las consecuencias. Comprender esto me llevó a investigar más a fondo el origen de estas creencias. ¿De dónde vienen? ¿Por qué nos aferramos a ellas incluso cuando nos perjudican? Y al explorar estas respuestas en mi interior, comencé a ver con mayor claridad el siguiente punto: el papel crucial del estrés continuo para hacer que estas creencias sean aún más peligrosas. Cada vez que pienso en el estrés, me doy cuenta de cómo se ha idealizado como un signo de productividad, cuando en realidad es uno de los mayores venenos jamás estudiados por la biología moderna. Yo misma caí en la ilusión de que estar siempre ocupada era prueba de importancia, hasta que comprendí el verdadero precio que pagaba por mi salud. El estrés no avisa cuando empieza a destruir. Simplemente se instala como un ruido de fondo, agotando todas mis reservas físicas y emocionales. Y lo más peligroso es que se normaliza con demasiada facilidad. Recuerdo vívidamente el día en que vi, bajo el microscopio, cómo las células sometidas a estrés reaccionaban de una manera completamente distinta. Entraban en modo de defensa, interrumpían los procesos de reparación y se preparaban para sobrevivir, no para prosperar. Ese momento me marcó profundamente porque comprendí que nosotros, como organismos completos, hacíamos exactamente lo mismo. Cuando vivo bajo estrés, mi cuerpo no se cura, simplemente intenta resistir el siguiente impacto. Y eso, por supuesto, tiene un precio muy alto. El sistema inmunitario es el primero en resentirse. Es como un guardián silencioso que funciona mejor cuando estoy en equilibrio. Pero basta un periodo prolongado de estrés para que empiece a disminuir su eficacia. Lo he vivido en carne propia. Días seguidos de tensión, noches en vela, pensamientos agobiantes, y el cuerpo empieza a dar señales. No porque me haya debilitado, sino porque el estrés se apoderó de la energía que debería destinarse a mi defensa. El cuerpo tiene prioridades, y bajo amenaza, la prioridad nunca es la recuperación.
El problema es que el estrés crónico crea una química interna que se vuelve habitual. Demasiado cortisol, demasiada adrenalina, demasiada tensión. Y cuando el cuerpo se acostumbra a este entorno, empieza a tratarlo como algo normal. Es entonces cuando tantas enfermedades parecen surgir de la nada. Pero nada surge de la nada. Todo es consecuencia de un estado biológico mantenido durante demasiado tiempo. Y veo que esto sucede repetidamente, en mí mismo y en muchas otras personas que conozco. Cuanto más profundizo en este tema, más claro me resulta que el estrés no actúa solo. Se conecta directamente con mis pensamientos, las historias que repito y mi autopercepción. Y cuando este campo emocional se densifica, abre espacio para otro fenómeno fascinante: la química mental capaz de enfermar al cuerpo o de sanarlo desde dentro. A veces me encuentro reflexionando sobre cómo cada pensamiento genera una pequeña reacción química en mi cuerpo. Para la mayoría de la gente es casi imposible imaginar que algo tan sutil pueda tener un impacto tan profundo, pero lo he visto suceder cientos de veces, tanto en el laboratorio como en mi propia vida. Cuando pienso en algo que me preocupa, mi cuerpo responde al instante. Cuando pienso en algo que me tranquiliza, reacciona de la misma manera. Nada pasa desapercibido. Cada pensamiento deja una huella biológica. Recuerdo la primera vez que relacioné este concepto con el comportamiento celular. Fue como si hubiera descubierto un código oculto que lo regía todo sin que nadie se diera cuenta. Las células expuestas a hormonas del estrés se contraían. Las expuestas a neurotransmisores que generaban bienestar se expandían. Eso me hizo examinar mis propios patrones de pensamiento con mayor detenimiento. Me di cuenta de que mi cuerpo no reaccionaba al mundo, sino a lo que yo me decía a mí mismo sobre él. Es curioso cómo los pensamientos negativos pueden producir una reacción química tan intensa. Cuando vivo atrapada en la preocupación, el miedo, el resentimiento o la culpa, mi cuerpo empieza a librar sustancias que actúan como verdaderas toxinas internas. Lo he sentido físicamente. Esa opresión en el pecho, la falta de aire, la tensión que parece no abandonarme nunca. Todo esto es química. No es espiritual, no es metafórico, es pura biología respondiendo a una interpretación mental. Y con el tiempo, esta química desregulada crea un terreno fértil para la enfermedad. Por otro lado, cuando empiezo a cambiar mis patrones de pensamiento, sucede algo extraordinario. El cuerpo responde con la misma intensidad, pero ahora favoreciendo la curación. Neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la oxitocina inundan el sistema, activando procesos de regeneración celular. He visto a personas transformar afecciones físicas complejas simplemente porque empezaron a crear una nueva química interna. Es como encender una luz dentro del cuerpo, y esa luz lo reorganiza todo. La mente literalmente le indica al cuerpo: ahora es seguro crecer, es seguro sanar. Esta comprensión siempre me lleva a la misma conclusión. No hay verdadera sanación mientras la química emocional esté alterada, porque cada pensamiento envía una orden, y cada orden moldea el cuerpo. Y al profundizar en esta dinámica llegué al punto más revolucionario de todos: la epigenética y la extraordinaria capacidad que tenemos para cambiar el cuerpo cambiando la mente. Cuando descubrí la epigenética, sentí que todo lo que creía saber sobre genética se había puesto patas arriba. Crecí escuchando que los genes determinaban nuestro destino, que éramos rehenes de códigos inmutables. Pero al observar cómo las células respondían al entorno, comprendí algo totalmente distinto. Los genes eran simplemente guiones a la espera de instrucciones. Y estas instrucciones no solo provenían del entorno físico, sino también del entorno emocional y mental que yo misma creaba. Esta comprensión transformó por completo mi entendimiento de la salud y la enfermedad. Recuerdo la conmoción que sentí al ver células genéticamente idénticas comportarse de maneras completamente opuestas al exponerse a diferentes entornos. No era magia, era epigenética. Era la prueba de que el entorno es el director de la biología. Y cuando comprendí que mis pensamientos y emociones también crean un entorno químico, me di cuenta de que yo mismo estaba dando órdenes a mis genes constantemente. Cada emoción era una instrucción, cada creencia una señal,
cada pensamiento una molécula que llamaba a la puerta de mi genética. Esto lo cambió todo. Comprendí que no estaba condenada a repetir los patrones familiares de enfermedad, ni a cargar con un destino biológico que no había elegido. La epigenética me demostró que la mente es capaz de activar y desactivar genes, potenciando los procesos de curación e incluso previniendo la aparición de enfermedades. He visto a personas romper con supuestas maldiciones hereditarias simplemente cambiando su percepción interna. Y eso es mucho más poderoso que cualquier diagnóstico pesimista que alguien pueda recibir. Pero este poder no es abstracto, requiere conciencia. Porque del mismo modo que la mente puede activar genes curativos, también puede activar genes relacionados con el estrés, la inflamación y la enfermedad. Yo misma he sentido en mi cuerpo el impacto de creencias negativas que ni siquiera sabía que albergaba. La epigenética no se decanta por ninguna opción, simplemente responde al entorno que le proporciono. Es una danza constante entre lo que pienso, lo que siento y lo que mi cuerpo interpreta como verdad. Y cuanto más comprendo esta inteligencia biológica, más claro me resulta que la conciencia racional por sí sola no basta. Porque gran parte de las instrucciones que reciba el cuerpo no provienen de mi pensamiento consciente, sino de niveles mucho más profundos. Y es precisamente de ahí de donde surge el siguiente punto: el inmenso y silencioso poder del subconsciente sobre mi vida y mi salud. Cada vez que reflexiono sobre subconsciente, siento que me enfrento a una fuerza silenciosa, infinitamente más poderosa que cualquier pensamiento lógico. Pasé años creyendo que controlaba mi vida mediante mis decisiones conscientes, hasta que comprendí que esto representaba apenas un 5% del proceso. El otro 95% consistía en dejarme guiar por programas antiguos, repetitivos y automáticos, muchos de ellos heredados incluso antes de poder hablar. Y al comprender esto, también entendí por qué el cuerpo reacciona como lo hace. Recuerdo el momento en que comprendí, gracias a estudios sobre el desarrollo infantil, que los niños pasan los primeros años de su vida en un estado de hipnosis natural. Aquello me impactó. Significaba que no había elegido gran parte de mis creencias, se habían instalado durante mi etapa más vulnerable. Y a lo largo de mi vida estas creencias llegaron a controlar mi química corporal, mi comportamiento, mi estrés e inevitablemente mis patrones de salud. Es como vivir en piloto automático, algo que nunca cuestioné realmente. El subconsciente no piensa, no juzga, no filtra, simplemente reproduce. Y cuando reproduce patrones tóxicos, el cuerpo reacciona como si estuviera siempre en peligro. Lo he sentido claramente. Momentos en que mi cuerpo se ponía en alerta incluso cuando mi mente consciente decía que todo estaba bien. Pero no lo estaba, porque el subconsciente seguía operando basándose en viejos recuerdos, experiencias mal procesadas, episodios que dejaron huellas invisibles. Y el cuerpo, obediente, simplemente lo traducía en reacciones químicas. Con el tiempo comprendí que muchas de las enfermedades que vemos hoy no son fallos del cuerpo, sino respuestas del subconsciente. Este intenta proteger, anticiparse, sobrevivir. Pero cuando los programas se distorsionan, esta protección se convierte en autosabotaje. Y es entonces cuando surgen patrones repetitivos de ansiedad, inflamación, fatiga crónica y tensión crónica. El cuerpo se adapta a lo que el subconsciente cree que es cierto. Y mientras este nivel profundo no se reprograme, el cuerpo permanece atrapado en el mismo ciclo. Fue esta comprensión la que me impulsó a buscar herramientas capaces de acceder a este nivel oculto. Y cuanto más exploraba, más entendía que reprogramar el subconsciente no solo es posible, sino esencial para romper patrones de enfermedad que parecen inevitables. El reto reside en descubrir qué funciona de verdad, porque muchas técnicas apenas rozan la superficie. Y es precisamente ahí donde comienza el siguiente punto. ¿Qué transforma verdaderamente el subconsciente y qué es mera ilusión práctica? A lo largo de mi camino me he dado cuenta de que mucha gente habla de la reprogramación mental como si fuera un truco rápido, casi una especie de magia instantánea. A mí misma me ha molestado ver cómo se venden técnicas superficiales como soluciones definitivas. La verdad es que reprogramar el subconsciente requiere constancia, repetición y, sobre todo, coherencia emocional. De nada sirve repetir frases positivas mientras el cuerpo aún vibra con miedo.
El subconsciente no escucha a las palabras, escucha a las sensaciones. Y esa fue una de las mayores revelaciones de mi vida. Recuerdo la primera vez que puse a prueba las técnicas de afirmación, por así decirlo, en un laboratorio emocional. La mente consciente las repetía, pero el cuerpo no respondía. Era como intentar enseñar un idioma nuevo a alguien que nunca lo oye en su vida diaria. El subconsciente necesita experiencia, no discurso. Necesita sentir que la nueva creencia es real. Y eso solo ocurre cuando el pensamiento y la emoción están en armonía. Cuando no lo están, el cuerpo rechaza el mensaje. Simplemente no lo cree. Con el tiempo, comprendí que lo que realmente transforma son las prácticas que permiten acceder al subconsciente mediante estados alterados de conciencia. Cosas sencillas como la respiración profunda, la música binaural, la meditación guiada e incluso técnicas de repetición antes de dormir. La mente se vuelve más permeable, más flexible, más abierta a recibir nueva programación. Yo mismo he experimentado cambios profundos al repetir patrones mentales durante momentos de profunda relajación. Fue como si el subconsciente por fin me escuchara. Por otro lado, me di cuenta de que lo que no funciona sigue un patrón muy claro. Todo aquello que intenta forzar a la mente a creer sin involucrar al cuerpo. El subconsciente rechaza la presión, rechaza la contradicción, rechaza cualquier intento de cambio que no esté integrado con la emoción y la presencia. He intentado acelerar procesos, saltarme pasos, usar métodos racionales para transformar algo emocional, y obviamente no funcionó. El cuerpo exige coherencia, exige verdad emocional. Sin eso, nada cambia. A medida que profundizaba en estas prácticas, me quedó claro que antes de cambiar creencias arraigadas, necesitaba estabilizar mi estado energético, porque el subconsciente solo absorbe algo nuevo cuando el cuerpo está a salvo. Y ese fue el punto que me llevó al siguiente paso. Hábitos sencillos, casi inmediatos, capaces de transformar mi estado biológico en tan solo minutos. Recuerdo la primera vez que comprendí el verdadero impacto de la respiración profunda. No era teoría, era pura fisiología. 4 minutos de respiración diafragmática redujeron mi ritmo cardíaco, estabilizaron mi sistema nervioso y calmaron mi mente. Era casi absurdo pensar que algo tan simple pudiera tener tanto poder, pero tiene sentido. Cuando la respiración se ralentiza, el cuerpo recibe el mensaje de que no está en peligro. Y cuando eso sucede, se reactiva el mecanismo de curación. Es como accionar un interruptor biológico. Con el tiempo, descubrí que el movimiento también es fundamental. Caminar unos minutos al aire libre, estirar el cuerpo, sentir el sol en la piel, todo esto altera los neurotransmisores. He notado un cambio radical en mi estado de ánimo tras un breve paseo, casi como si mi cuerpo despejara mi mente mientras me movía. La naturaleza tiene este efecto regulador. Le devuelve al cuerpo un ritmo que la vida moderna le roba. El simple acto de pisar el suelo, literalmente, libera energía, estabiliza y calma. Otro hábito que tengo es la música. Hay melodías capaces de reorganizar mi estado emocional en segundos. No es psicológico, es neuroquímico. Ciertas frecuencias alteran los patrones cerebrales y esto cambia la forma en que el cuerpo interpreta el entorno. Lo he usado incontables veces antes de estudiar, antes de presentar, antes de dormir. Es como sintonizar una emisora de radio interna que estaba desafinada. La música realinea lo que las palabras no pueden expresar. Y cuanto más percibo estos efectos, más entiendo que no se trata de grandes cambios radicales. Se trata de microajustes que envían señales claras al cuerpo de que está a salvo. Porque cuando el cuerpo se siente a salvo, permite la curación, la regeneración y el cambio. Y esta comprensión me lleva naturalmente al siguiente punto: la alineación precisa entre emoción, intención y fisiología. Lo que yo llamo coherencia. Hay momentos en que me doy cuenta, con una claridad casi dolorosa, de que de nada sirve tener buenas intenciones si mi cuerpo vibra en sentido contrario. He vivido situaciones en las que me decía a mí misma que quería paz, pero sentía opresión en el pecho, el estómago revuelto y mis pensamientos estaban en conflicto. Esta falta de coherencia crea un cortocircuito interno, y el cuerpo lo siente, siempre lo siente.
La biología no responde a lo que digo que quiero, responde a lo que realmente siento. Recuerdo la primera vez que lo comprendí gracias a los estudios de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuando las emociones y la respiración se desincronizan, el corazón entra en un patrón caótico. Este patrón envía mensajes de desorganización al cerebro, que a su vez propaga ese caos por todo el cuerpo. Era como ver cómo un sistema entero perdía la sincronía por un simple desajuste emocional. Y fue entonces cuando me di cuenta, la coherencia no es un concepto abstracto, sino fisiología medible. Con el tiempo, comprendí que la coherencia surge cuando mi emoción coincide con mi intención. Cuando digo, quiero salud, pero siento miedo, el cuerpo recibe la emoción, no la frase. Cuando digo, quiero tranquilidad, pero me invade la ansiedad, el cuerpo obedece a la fisiología, no al deseo. Yo misma he intentado cambiar aspectos de mi vida solo con fuerza de voluntad y fracasé, porque mi cuerpo aún no lo creía. Solo empezó a responder cuando mi emoción finalmente fluyó al mismo ritmo que mi intención. La respiración, una vez más, fue la clave que abrió nuevos caminos. Al respirar conscientemente, puedo reorganizar mi estado interno y crear espacio para emociones más coherentes. He sentido varias veces cómo todo mi cuerpo cambia tras unos minutos de respiración rítmica. Fue como alinear engranajes internos que habían estado chirriando durante días. Y cuando se produce esta sincronía, el cuerpo deja de resistirse y empieza a fluir conmigo. La química cambia, la mente cambia, la energía cambia. Y cuanto más experimento esta coherencia, más me doy cuenta de que es la base de la verdadera prevención de enfermedades. Porque un cuerpo coherente no vive en modo de amenaza, vive en modo de crecimiento. Y es precisamente este modo el que prepara el terreno para el siguiente punto, quizá el más crucial de todos. ¿Cómo crear un entorno interno tan estable y nutritivo que las enfermedades graves simplemente no puedan encontrar dónde arraigarse? A veces pienso que la verdadera medicina no reside en los medicamentos, sino en cómo organizo mi mundo interior. Yo misma he pasado por épocas en las que mi cuerpo parecía clamar por equilibrio y me di cuenta de que no era cuestión de genética ni de mala suerte, sino del entorno interno que, inconscientemente, cultivaba. El cuerpo se nutre de lo que produce la mente, y cuando esa producción es caótica, excesiva o repetitiva, la biología reacciona exactamente como se le ha indicado. Es sencillo, pero profundamente transformador. Recuerdo vívidamente una época en la que estaba agotada, emocionalmente exhausta, aferrada a creencias que ya no tenían sentido. Mi cuerpo empezó a responder con síntomas leves pero persistentes. Nada grave, pero sí significativo. Fue entonces cuando lo comprendí. Las enfermedades graves no aparecen de repente, se desarrollan poco a poco, alimentadas silenciosamente por un entorno emocional tóxico. Cuando cambié ese entorno, mi cuerpo respondió con la misma rapidez, como si solo estuviera esperando permiso para reorganizarse. Crear un entorno interior saludable es casi como cultivar un jardín. Necesito cuidar la tierra, mis creencias. Necesito observar el clima, mis emociones. Necesito ajustar mi rutina, mis hábitos. Cuando todo esto empieza a funcionar en armonía, el cuerpo encuentra un estado de homeostasis que previene la aparición de enfermedades. He experimentado esta transformación en carne propia y he visto a otros experimentarla también. Es como si la biología, por fin, respirara tras años de asfixia invisible. Con el tiempo, comprendí que proteger mi bienestar interior requiere decisiones conscientes. Reducir el estrés, practicar la gratitud genuina, priorizar el descanso, crear momentos de silencio, transformar las creencias negativas y nutrir el cuerpo con alimentos reales. No se trata de grandes cambios, sino de pequeñas acciones que envían señales claras al cuerpo. El cuerpo entiende la seguridad, la estabilidad y el amor propio a través de la rutina, y responde con vitalidad, resiliencia y claridad mental. Y cuanto más profundizo en esta comprensión, más me doy cuenta de que la salud es un reflejo directo de mi relación conmigo misma. Cuando esta relación se cultiva, es coherente e intencional. El cuerpo crea una especie de escudo biológico contra enfermedades graves.
Y esta percepción me lleva inevitablemente a la necesidad de preparar el terreno para la introducción, el punto donde todo este viaje comienza a tomar forma. Al profundizar en cada una de estas reflexiones, me doy cuenta de que la mente siempre ha sido el punto de partida de toda transformación real. Yo misma tuve que confrontar mis creencias más arraigadas para comprender que el cuerpo solo responde a aquello que permito florecer en mi interior. Y en medio de este proceso, una frase siempre resuena: el cuerpo no miente. Es una síntesis de todo lo que he experimentado y espero que conecte con aquellos que me acompañan en este viaje de conciencia. Si algo he aprendido al observar células, emociones y comportamientos, es que ningún cambio se produce de fuera hacia adentro. La sanación nace donde la verdad interior comienza a arraigarse. Cada elección, cada hábito, cada pensamiento reformulado crea pequeñas grietas por donde entra la luz. Y cuando esa luz se expande, sucede algo extraordinario. La biología responde con la misma intensidad. Sigo creyendo que las enfermedades graves no son el destino, sino la consecuencia de un entorno interno descuidado. Y cuando finalmente lo acepto, abro el camino a una nueva forma de existir, más coherente, más ligera, más plena. Ese es el verdadero punto de inflexión. El momento en que dejo de simplemente sobrevivir a mi propio cuerpo y empiezo a coexistir con él como un aliado. Que cada persona que escuche estas palabras deje un comentario con la frase que más le haya impactado, porque al fin y al cabo, así es como empezamos a integrar el cambio, repitiendo, asimilando y reconociendo la verdad que ya sentimos en nuestro interior. Y concluyo estas reflexiones con la tranquila certeza de que la mente es la primera medicina y la última frontera de la curación.